Buenas noches, iniciamos aquí un nuevo programa de Pedro Beltrán Informa y como saben, como les anunciábamos la pasada semana, vamos a hablar de nuevo de Venecia en esta serie de 2 programas que hemos preparado sobre Venecia y en este caso vamos a hablar de la relación de Venecia con Bizancio. Vamos a comenzar con Moses Beltrán. Moses, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. ¿Bien? Bueno, cuéntanos, ¿qué es el Imperio Bizantino? El Imperio Bizantino ha sido uno de los imperios más grandes que jamás ha existido. Uno de los reyes más famosos que tenía era Justiniano, Constantino. Sí. El nombre se hizo cuando murió Constantino. Primero, Constantino le puso de nombre Nueva Roma, ya que trasladó la capital del Imperio Romano a otro sitio, Sí. a la Nueva Roma. El nombre no era muy bueno, no era muy famoso, y cuando murió lo cambiaron por Bizancio. Ajá. Luego, el Imperio Romano, más tarde, cuando vinieron los alemanes, los visigodos, ostrogodos y muchos más, fueron haciendo que el Imperio Romano se disolviese cada vez más. Pero el Imperio Romano no se disolvió del todo, siguió subsistiendo 1000 años más, porque el imperio seguía en la Nueva Roma, en Bizancio, en la Turquía. Era el Imperio Romano de Oriente. Ajá. Roma cayó en el 470, ¿no? Sí, mucha gente cree que cayó en el 470, pero como he dicho muy bien antes, cayó 1000 años después, 1000 años después. con la conquista Bueno, de los pues, árabes. Esta aclaración es importante porque es cierto lo que dices, mucha gente pensó y en muchos foros se habla del año 470 como el año en el que cayó El Imperio Romano. el Imperio Romano. ¿Quién fue Justiniano? Justiniano era uno de los emperadores, reyes más importantes que ha tenido el imperio. Era un rey muy trabajador, que siempre estaba trabajando, se despertaba, solo dormía 4 horas, siempre trabajando para sus ciudadanos. Muchas de las leyes que tenemos en España son leyes que hizo Justiniano, el emperador. Justiniano también conquistó varios países del mundo, entre ellos España, y gracias a él, era un emperador muy católico, bueno, cristiano, hizo que España y todos sus países que conquistó fuesen cristianos. Bueno, pues menuda labor, ¿no? ¿Cómo se produjo la caída de Constantinopla? La caída de Constantinopla la hicieron los árabes. Empezó con Mahoma, el que hizo el profeta Mahoma, el que hizo la religión árabe. Empezó por la Meca, Arabia Saudí, Medina. Ahí el imperio árabe, el Islam, se iba expandiendo cada vez más. En 70 años ya estaban en España, cuando el Al-Ándalus. Luego tuvo varios sucesores, no pudo estar tanto tiempo vivo Mahoma, y el que lo conquistó fue Mohammed, uno de los hijos de su sucesor de Mahoma, que él estaba obsesionado en conquistar el imperio, y todos los días lo que hacía era estudiar su religión, estudiar con sus palacios, dónde estaban, qué hacían, hasta prepararse para la caída de su imperio. Para ello se prepararon y tuvieron muchas ideas. Era un hombre muy inteligente. Cogió varias personas del bando de su imperio y ahí aprovechó una gran ventaja. La persona con más cañones del imperio bizantino fue y trajo los cañones al imperio de Mohammed. Y hicieron el cañón más grande del mundo. Sí. Otra táctica que utilizaron era lanzar su cañón contra la pared y los muros de Roma no podrían soportar lo que hizo su cañón. Luego también ellos, cosa que muchos no sabían, excavaron por debajo de la tierra y entraron dentro del palacio. Bueno, y también listos. explotaron las murallas. Y con las personas que iban, que habían muchos más árabes que cristianos, entraron y conquistaron el imperio. El rey que tenían, el imperio bizantino, no era Justiniano, era otro,
habían muerto en batalla. Bueno, Constantinopla pasó al final a ser una ciudad turca, ¿no? Sí, Se le cambió el nombre. El imperio se cambió, el país que le quedó al imperio se cambió por Turquía. Ajá, muy bien. Pues todavía hoy, en 2016, queda vivo parte queda del vivo imperio, Estambul, pero en ¿no? árabe. Estambul, como una población musulmana. Muchísimas gracias, Moses. A ti, Muy Información bien. TV. Pues hablábamos hace un momento sobre Justiniano y ahora vamos a conocer un poco mejor a la que fue su mujer, su esposa, Teodora, y lo vamos a hacer precisamente con Teodora Beltrán. ¿Qué tal? Bien. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue la juventud de Teodora? Teodora venía de una familia muy pobre. Su padre era domador de leones y a los 14 años empezó como bailarina y luego se inició como una prostituta. Trabajaba en Constantinopla, que en ese momento era la ciudad más importante del mundo. Ajá. ¿Cómo conoció a Justiniano? Conocí a Justiniano mediante varias citas porque quería conocerlo, y en varias ocasiones él lo había intentado, pero hubo una vez que coincidieron en el Palacio Imperial, y en esa noche Justiniano le pidió matrimonio y Teodora dijo que sí. Felizmente. Inmediatamente. Y entonces se casaron en una iglesia que hoy existe en Istambul. ¿Cuándo se casaron Teodora y Justiniano? Se casaron cuando Teodora tenía 20 años y Justiniano tenía 42. Teodora estaba bastante feliz. Pero había un problema porque en ese momento el sobrino del emperador se había casado con una prostituta y también la segunda persona más poderosa del mundo también se había casado con una prostituta. Pero ¿qué pasaba? Que a Justiniano le daban igual los rumores y habladurías, y entonces pues se casó con Teodora sin ninguna duda. Bueno, ¿cómo fue la relación entre Teodora y Justiniano? Se llevaban bastante bien, gobernaban juntos el imperio y se podría decir que eran como los número 2 del imperio. Y entonces, pues, Teodora se preocupaba mucho por los pobres y se preocupaba mucho por todo su imperio. ¿Cómo murió? Murió por un cáncer a los 42 años, no, a los 47, sí. Y Justiniano vivió 15 años más que ella, solo que no tuvo más relaciones porque a ella la amaba con todo su corazón. Pero hoy en día Justiniano le regaló una iglesia de Santa Sofía y le regaló, y que hoy también se puede ver en Istambul. Y el nombre de Teodora es muy familiar, era muy familiar en el Imperio Bizantino, y el masculino era Constantino, como hoy en día en España es, por ejemplo, José y María. Y hubo otras emperatrices llamadas Teodora, que una de ellas inició el tenedor en Europa. Muy bien, pues hemos hablado de Teodora. Tú llevas su nombre y lo has hecho fenomenal, así que muchísimas gracias. Gracias a ti y a Información TV. Continuamos hablando de Venecia y lo hacemos en esta ocasión con Sofía Ortiz. ¿Qué tal, Sofía? Hola, muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿cuándo y por qué surgió Venecia? Venecia se fundió muy tarde, en el año 421. Allí el Imperio Romano como que no era muy interesante, entonces sí. Allí no era una ciudad del Imperio Romano y no hay ningún resto histórico allí. Cuando invadieron los lombardos, los vecinos se fueron en barco a una isla y allí construyeron Venecia. Como el agua era muy baja, los barcos no podían llegar ahí. Claro. ¿Cuándo se integró Venecia en el Imperio Romano-Bizantino? En el siglo VI, Justiniano
envió una operación de reconquistación al Imperio Romano. Sí. Ahí Conquistó conquistó Italia, ¿no? Italia y Venecia. Y Venecia dependió de Rávena. Sí. Entonces, también, Se construyó la basílica, ¿no? En aquel momento. sí, y también tenía como unas imágenes de Justiniano y de Teodora. ¿Cómo fue la pertenencia de Venecia a Bizancio? Pusieron un maestro militar enfrente del gobierno y le ayudaron mucho a Venecia, claramente. Sí. Y hicieron muchos turismo comercial entre los mares, Claro. entre Bizancio y Venecia. Allí se transportaban muchos objetos como cuerdas, Sedas, madera, ¿no? seda, de todo. Especies. Sí, pero también esclavos. Bueno, y ahí es donde estuvo quizá el quid de la cuestión a la hora de que fuera un enclave tan estratégico. Sí. Pues muchísimas gracias, Sofía. A ti, Información TV. Vamos ahora con Álvaro Cortés, que nos va a hablar de un símbolo de Venecia como es la Basílica de San Marcos. Álvaro, cuéntanos, ¿qué es la Basílica de San Marcos? La Basílica de San Marcos es una copia de la Basílica de los Apóstoles de Constantinopla. Fue hecha por artistas bizantinos. La Basílica de los Apóstoles fue destruida por los turcos en el año 1475. Sí. En su lugar se construyó una mezquita. Por tanto, la Basílica de San Marcos ha quedado como el monumento bizantino mejor preservado, ya que la mayoría de monumentos bizantinos fueron destruidos por los turcos, menos la iglesia de Santa Sofía, que aún sigue completa. Muy bien, ¿qué restos se conservan en la Basílica de San Marcos? Se conservan los restos de San Marcos, un escritor de uno de los 4 evangelios autorizados por la Iglesia. En el año 250, 2 comerciantes venecianos robaron en Alejandría, en Egipto, los restos mortales del apóstol San Marcos. En esa época lo metieron entre carne de cerdo y se los llevaron al Dux de Venecia. En aquella época era un gran éxito para la ciudad tener los restos mortales de un apóstol o evangelista. Era seguro que obtendrían popularidad y muchas visitas. La Basílica de San Marcos, esta basílica se construyó para albergar estos restos. ¿Y cuál es la historia de los caballos de San Marcos? Fueron construidos o hechos por los griegos en el siglo III a.C. Al construirse el hipódromo de Constantinopla, Justiniano los puso en el centro del hipódromo como un monumento del mismo. En el año 1250, los cruzados venecianos, en vez de atacar Jerusalén, saquearon Bizancio, robaron los caballos y se los dieron a San Marcos. En el año 1815, cuando en el año 1797, sí, cuando Napoleón conquistó Venecia, Napoleón robó los caballos y se los llevó a París. Pero tras perder la batalla de Waterloo, Napoleón en el 1815, Venecia pasó a ser parte de Austria y los austriacos le devolvieron a San Marcos, sus caballos. La polución hizo que hace unos 30 años los caballos se instalaran justo dentro de la basílica. Bueno, pues lo que hay fuera es una reproducción de los originales, ¿verdad? Sí. De hace 2300 años. Cuéntanos, ¿cuál es la historia de la pala de oro de la basílica? La pala de oro es una obra de la orfebrería bizantina llena de oro y piedras preciosas. En el año 1250, cuando los venecianos, en vez de atacar Jerusalén, saquearon Bizancio, sí. Y decidieron saquear Constantinopla, ¿fue? En aquel momento. Se llevaron paneles, ¿no?, de la basílica. Sí, de la basílica de Constantinopla. El producto de este robo constituye lo que ahora es la pala de oro. Muy bien. ¿Cuál es la historia del altar? Cuéntanos. Al lado del altar hay una piedra grande de granito que robaron, ¿no?, los venecianos. Sí, los venecianos. En el año 1200 se tiró.
La tradición indica que, subido a ese altar, por así decirlo, predicó Jesucristo. Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro. Interesantísimos todos esos datos que nos has aportado sobre Venecia, sobre Bizancio. Lo dicho, gracias. Muchas gracias a ti, Anabel, y a Información TV. Bueno, pues llegamos a la recta final del programa. Lo hacemos como siempre con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien. Hoy hablando de Venecia y Bizancio en este segundo programa de esta miniserie que hemos dedicado a Venecia. Y como siempre, me gustaría que empezáramos hablando de tu corbata. No sé si la adivinas o no. No, la verdad es que llevo un ratito mirándola y no alcanzo a adivinar. Es una bandera de un país, pero de un país extinto. Bueno, digamos que Bizancio. Está claro. Bandera del Imperio Bizantino, exactamente. No es el águila imperial española, ¿no? Bueno. Parece un poco nazi el símbolo, pero Sí, no es nazi. es pero cierto, no es nazi. algo En cualquier tiene, caso pero está antes de los nazis, mucho antes. Mucho antes, o sea mucho que- antes. Sí. Si alguien copió fueron los nazis Exacto, en este caso. exacto, sí. Bandera Muy del bien. Imperio Bizantino. Sí, el símbolo nazi, de hecho, está copiado de una bandera oriental de la India. Vamos, Ajá. copiado de una bandera de la India, ¿no? Tampoco muy lejano, porque Bizancio era Tenemos que oriental hablar también. de eso algún día. Seguro que sí. Hablemos ahora del decorado que has preparado para este programa, Pedro. En el centro, Libros, que es una serie del declive y la caída del Imperio Romano, una historia de Edward Gibbon, que ahí la tenemos en libro y aquí la tenemos en audiolibro, la misma obra. Sí. Y que empieza esta obra diciendo, muy bonito, todos creen que Roma cayó en el siglo V y no es verdad, Roma duró 1000 años más y el imperio que surgió en la Roma oriental fue mucho más avanzado, mucho más rico, mucho más culto que la antigua Roma. Pues así es, eso es un resumen de estos varios tomos, porque claro, Bizancio da mucho de sí porque son Claro. 1000 años. Y a continuación arriba también tenemos Bizancio, el declive y la caída, el apogeo y los primeros años. Y arriba, en el centro, dos óperas de tema bizantino. Maometo II es de Rossini, una ópera preciosa que hace referencia al conquistador de Bizancio, turco, Mehmed II, y Belisario es el famoso general de Justiniano, una ópera sobre Belisario que, por cierto, conquistó Alicante. Hizo Cartagena, de capital de España, hizo a Cartagena y conquistó parte de España, no toda, pero en la parte que conquistó al norte nosotros lindábamos con los visigodos y era Alicante la frontera. El resto, un libro sobre Justiniano y Teodora, la famosa pareja imperial, un libro concreto sobre Teodora, el Imperio Bizantino, el arte bizantino, Venecia, Muerte en Venecia de Britten, Otelo, un documental de Vicencio, y este es el tema central de nuestro programa de hoy, Venecia y Bizancio. De esto estamos hablando y así se titula este libro. Y tenemos Teodora en versión ópera, y este es el despliegue que hemos preparado sobre Bizancio. Completísimo, como siempre. Pedro, vamos a las películas. Sí, hay que películas nos también, ocuparán no del tanto programa porque de a hoy. Hollywood no le ha gustado mucho Bizancio, es un tema que no le ha interesado. Esto es un precioso documental de la BBC de 6 horas, que no puede ser más apropiado para este programa, porque aunque se titula Viaje Mediterráneo, en realidad el título debería ser Viaje de Venecia a Bizancio, porque es un viaje por lo que era Venecia, por lo que era Bizancio, y por supuesto empieza en Venecia y acaba en la actual Estambul. La invasión de los bárbaros. Aquí tenemos nada menos que a Orson Welles, al famosísimo director de cine, haciendo como actor de Justiniano. Sí. Es una película muy interesante que recoge un periodo muy poco conocido de la historia. Atila, el rey de los hunos, ¿qué tiene que ver? Porque Atila intentó conquistar Constantinopla, no lo consiguió, luego intentó conquistar Roma y le expulsaron precisamente los bizantinos. La batalla de los imperios, 1453. Esta es una película turca, preciosa, muy moderna, muy reciente, que hace referencia a la conquista de Constantinopla por los turcos, ese famoso episodio histórico. Y esta película es muy nuestra, porque es un tema valenciano, Tirant el Blanco, Tirant lo Blanc. ¿Por qué Tirant lo Blanc? Porque se desarrolla enteramente la película en Bizancio, 100%. Es una película desarrollada 50 años antes, 1401, 50 años antes de la caída, y todo es de ambientación bizantina. Tirant lo Blanc tiene otro
periodo que no está en Bizancio, pero la película que hizo Vicente Aranda es toda en Bizancio. Este es el resumen que hemos traído. No hay tanto de Bizancio de películas, lamentablemente. Libros muchísimos, películas pocas. Pedro, hoy hacemos un programa sobre Venecia y Bizancio, pero ¿cuál es la relación que les une? Tuvo una relación muy estrecha. Primero, Bizancio conquista Venecia, con lo cual Venecia pasa a ser parte del Imperio Bizantino. Luego van cambiando las tornas y se convierte Bizancio en la conquistada, en un episodio muy curioso que es en la Cuarta Cruzada, que los venecianos se desvían y en lugar de ir a Jerusalén, que dicen, bueno, eso va a estar complicado, esto de conquistar Jerusalén después de 3 cruzadas va a estar muy difícil, pues conquistan Bizancio y se quedan con Bizancio y se incorpora al Imperio Bizantino. Los dos están muy relacionados y San Marco, la famosa Basílica de San Marco, tan conocida, quizás la iglesia más conocida del mundo, sí, es poco sabido que es una iglesia bizantina. Es una iglesia puramente de estilo bizantino, mucho mejor que las que encontramos en Bizancio, porque lamentablemente en Bizancio se las han cargado los turcos. Queda Santa Sofía, pero no totalmente, muy adulterada, y las otras iglesias que había las destrozaron los turcos. O sea que el monumento mejor preservado de Bizancio es la Basílica de San Marco, y en general Venecia es una ciudad de arquitectura muy bizantina. ¿Cuáles fueron las causas de la riqueza de Bizancio? Bizancio es una sociedad muy atractiva, interesantísima, que debería ser mucho más conocida y estudiada, porque Bizancio cogió lo mejor de Roma, lo mejor de Grecia, de la antigua Grecia, de hecho el idioma era el griego, y cogió también lo mejor del cristianismo. Y hizo una mezcla de las tres cosas y llevó a una civilización de un desarrollo extraordinario desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la expansión. Bizancio volvió a conquistar lo que era la antigua Roma. Cuando decimos que Roma cayó en el 450 nos referimos a la ciudad de Roma, 470 claro, para ser exactos, pero no al Imperio Romano, porque el Imperio Romano ya había pasado la capital del Imperio Romano ya era Constantinopla, no era Roma. Roma había dejado 100 años antes de ser la capital. Por tanto, no es verdad que cayera el Imperio Romano. El Imperio Romano cae en 1453, que es cuando se conquista a Constantinopla. Y hemos hablado de la riqueza, pero ¿cuáles fueron las causas del declive que lo provocó? Como todo imperio, se refugia en sí mismo, empieza a relajarse, la gente empieza a trabajar menos, se empieza a pensar menos en conquistas, mucho más en la diversión. Esto está muy bien relatado en la película esta turca, donde se ve a los bizantinos riéndose, divirtiéndose, de fiesta. Pero el principal motivo que tuvieron es la expansión del Islam. El Islam fue imparable. Entra con Mahoma en el año 700, en 70 años habían conquistado una cantidad de territorio enorme, incluyendo la entrada en España, y lo que más les costó de todo fue conquistar Constantinopla. Les llevó 700 años desde Mahoma, pero claro, empezaron a estar rodeados de musulmanes por todos lados, y la verdad es que es una pena que Bizancio no se conservara, o por lo menos una parte del imperio. Es una auténtica lástima, porque era una sociedad muy interesante desde todos los puntos de vista, y se hubiera podido preservar. Y no se preservó por la división religiosa, por la tontería religiosa de la división entre ortodoxos y católicos, porque Bizancio era ortodoxa. El Papa católico no quiso apoyar. Dijo, nosotros no mandamos tropas para defender a ortodoxos, que los maten los musulmanes y ya está. Y hoy Constantinopla podría ser la ciudad más bonita de Europa. Claro, claro. Con perdón de Venecia y de otras quizás, pero desgraciadamente cuando vas da pena el destrozo que han hecho los turcos, que se lo han cargado todo. Nosotros los españoles también en América nos cargamos muchas cosas, pero Constantinopla tenía que ser absolutamente preciosa. El hipódromo de Constantinopla tenía nada menos que 120.000 plazas. Eso es más que un estadio grande de fútbol de hoy, donde estaban los caballos. Era una ciudad, y están los restos, pero se ven restos porque lo han tirado todos los turcos, y las basílicas y todo. Era la ciudad más bonita del mundo, que ya no es hoy la ciudad más bonita del mundo. Sigue siendo una ciudad muy interesante, pero no la más bonita del mundo, sin duda. Bueno, de todas formas, Pedro, casi que escuchándote hoy nos hemos trasladado al Bizancio de entonces, así que te lo agradecemos, porque al final consigues con esas descripciones tan ajustadas, pues trasladarnos a los lugares de los que hablamos, y esperamos que así lo hayan entendido y lo hayan vivido nuestros telespectadores. ¿Qué nos tienes preparado para la próxima semana? La semana próxima seguimos con Venecia, un programa monográfico de Vivaldi, que es el compositor más famoso de Venecia, y a continuación hablaremos de Rossini, pero volveremos sobre Bizancio.
Tengo previsto hacer un programa específico y solo de Bizancio y otro solo de los grandes emperadores de Justiniano y Teodora. Bueno, pues iremos paso a paso, iremos poco a poco y lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a ti siempre a Información TV. Bueno, pues ya lo han visto, segundo programa sobre Venecia, pero no último, porque la próxima semana volveremos a hablar de Venecia y de uno de sus personajes ilustres. Así que les esperamos la próxima semana aquí en Pedro Beltrán Informa. Hasta entonces.